Buenos días, este grupo está conformado por Laura Catalina León y Juliana Alejandra Jiménez Montenegro. Somos estudiantes de cuarto semestre de la Universidad de Cundinamarca. El tema que nos correspondió es el desarrollo de celdas de combustible biológico con plantas utilizadas con materiales de bajo costo. Las materias que están aplicadas son microbiología, ecología y termodinámica. Bueno, ahora hablaremos sobre qué es y qué componentes tiene una celda de combustible. El desarrollo de las energías renovables ha tomado pues gran importancia en nuestros tiempos y una fuente de estas energías renovables son las bioceldas de combustible. ¿Pero en qué consiste estas? Esto es un dispositivo en el cual la energía química de un compuesto se va a convertir en energía eléctrica pues gracias a la acción de los microorganismos. Entonces el objetivo de este estudio era definir la evolución del tiempo con respecto a esta tecnología y de cierta manera identificar qué microorganismos son potencialmente buenos para proveer de esta energía. Esta se compone de un ánodo con su parte negativa, que son los electrones, y un cátodo, su parte positiva, que son los hidrogeniones. Entonces, a grandes rasgos, pues este dispositivo lo que va a hacer era identificar de cierta manera la fotosíntesis de las plantas y generar pues energía de una manera más limpia y amigable pues con el medio ambiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el funcionamiento de esta celda de combustible. Entonces se utilizan plantas C3 o C4, que son como por ejemplo la planta de papayo, la planta de maíz, la planta de caña de azúcar y las plantas K, que son las denominadas para los cactus. Entonces, estas materias pues al permanecer en presencia de biomasa, que es la materia orgánica, y en presencia pues también de humedad, lo que va a hacer es crear abundantes nutrientes y entonces lo que va a hacer es encontrarse unas bacterias que se denominan geobacterias, que son las encargadas de estos nutrientes o alimentarse de estos nutrientes, y lo que va a hacer es generar o realizar el proceso de electroconductividad. De acuerdo en lo que consiste una celda de combustible, hay tres tipos de sistemas en la termodinámica: abierto, cerrado y aislado. Un sistema abierto puede intercambiar energía y materia con su entorno. Un sistema cerrado, por el contrario, solo puede intercambiar energía con sus alrededores, no materia. Un sistema aislado es el que no puede intercambiar ni materia ni energía con su entorno. Ahora, los intercambios de energía que ocurren en los seres vivos tienen que seguir las leyes de la física. En este sentido, no son diferentes de la transferencia de energía en, digamos, un circuito eléctrico, pero veamos más de cerca cómo las leyes de la termodinámica, de acuerdo a la regla física sobre la transferencia de energía, se aplican a seres vivos. La actividad se realizó en Girardot y el Colegio Cundinamarca. En Girardot, este municipio lo encontramos a una altitud de 275 metros sobre el nivel del mar, con unas temperaturas promedios de 27 a 33 centígrados. Las plantas que mi compañera utilizó en este caso, de tipo C3, fue la planta de maíz. Esta planta está acostumbrada a estar en unos lugares con bastante extensión de tierra y al aire libre. De igual manera, es una de las plantas que más necesita de radiación solar para poderse mantener con vida, con unas hojas verdes y un fruto amarillo. La planta de papayo es de tipo C4. Generalmente esta especie se adapta a la mayoría de climas. Es capaz de soportar hasta temperaturas de 33 centígrados. De igual manera a lugares frescos, pero no tan extremadamente fríos. Esta planta se utilizó en reemplazo de la planta de maíz por problemas técnicos. También como planta C3 se utilizó la caña de azúcar. Tiene una característica que tiende a nacer, adaptarse y permanecer en climas bastante frescos a temperaturas de 28 centígrados. En los cultivos suele estar juntos con otras plantas. También requiere de mucha radiación solar, ya que es muy vital para su crecimiento. Mesitas del colegio lo encontramos con temperaturas promedio de entre 18 y 30 centígrados. Este lugar tiene una altitud de 990 metros sobre el nivel del mar. Las plantas que se desarrollaron en este lugar fueron en el tipo C3, el helecho. Este produce esporas, es sensible a la deshidratación, robusta. Sus ramas son como unas raíces, pero al aire libre, con hojas un poco delgadas, donde cargan las esporas. No generan ni frutos ni flores. El hábitat natural de estas plantas son las zonas extrahúmedas, como los páramos,
pero puede soportar hasta 25 centígrados. En ambos casos, para las especies K, se utilizaron la misma planta que fue el cactus. Este tiene tallos y raíces espinosas, sus hojas son espinas y sus tallos están hinchados, ya que están adaptados para la acumulación del agua y su hábitat natural normalmente son los desiertos. Dentro de la construcción de la celda, porque tiene que ser plantas tipo K, C3 o C4. Esta se divide en 4 aspectos. La primera, la mayoría de las plantas son C3 y no tienen características especiales para combatir la fotorrespiración. Como segundo aspecto, las plantas C4 reducen al mínimo la fotorrespiración, separando la fijación inicial de dióxido de carbono y el ciclo de Calvin en el espacio al realizar estos pasos en tipos de células diferentes. Como cuarto aspecto, las plantas con metabolismo ácido de las crasuláceas, que son las tipo K, reducen al mínimo la fotorrespiración y ahorran agua mediante la separación de estos pasos en el tiempo entre el día y la noche. Hoy realizaremos un experimento de corriente eléctrica mediante plantas. Entonces, los materiales que utilizamos fueron los siguientes: una matera, una malla metálica como ánodo, un cable de cobre como cátodo, y este fue añadido y adherido con un cautín y con estaño mediante la soldadura. Como sustrato utilizamos materia orgánica, biomasa y por último el multímetro, que es para medir el voltaje de la corriente eléctrica. Posteriormente le agregamos materia orgánica a la matera, teniendo en cuenta que tape bien la malla metálica. Entonces luego colocamos el cable de cobre y le agregamos una capa de materia orgánica más gruesa, con el fin de que esta no toque las raíces de las plantas, porque si hay rozamiento con la raíz, la planta se muere. Tenemos nuestra matera y ahora ya tenemos nuestra malla con nuestro cable soldado y vamos a poner el abono, que es nuestro sustrato. Echamos harta y luego la aplanamos para luego hacer lo mismo con nuestro cable de cobre y lo vamos a sembrar más o menos lejos de la malla para que no tengan contacto y se pueda generar la energía. Volvemos a echar tierra para sembrar nuestro cactus. Ya tenemos sembrado nuestro cactus, ahora vamos a poner nuestra resistencia en las terminaciones de los cables. Esta es una resistencia de 1000 ohmios y las resistencias no tienen polaridad, no tienen ni lado ni negativo ni positivo, así que se puede poner de la manera en que se quiera poner. Al final de este experimento, al agregar el sustrato, este contiene unas bacterias de las cuales van a ir creciendo. Entonces, estas van a partir las partículas de carbono y nitrógeno de lo cual está compuesto la biomasa. Posteriormente, este va a generar unos electrones que pertenecen al ánodo, que es el polo negativo, y unos hidrogeniones que pertenecen al cátodo como polo positivo. Entonces, cuando pasa de los electrones al cátodo, va a generar una corriente eléctrica mediante esta planta. Entonces, como final, vamos a medir con la ayuda del multímetro qué voltaje tiene. Entonces, este nos da un voltaje de 0.72, es el voltaje inicial. Entonces, como tal, al realizarse este tipo de experimento, se crea una batería biológica que sirve como energía renovable. Fluyen en la Tierra durante todo el día. Son esenciales para la producción de energía y la luz es uno de los factores más importantes para la regulación y crecimiento y desarrollo de estas plantas. Las bacterias son los microorganismos más abundantes y pequeños que pueden existir en el mundo.
Pueden ser aerobios que son capaces de crecer con oxígeno y anaerobios que son capaces de crecer en ausencia de oxígeno, o facultativas que pueden crecer tanto como en oxígeno o sin oxígeno. Estas pueden tolerar un pH ácido y se les denomina acidofilas. En este caso, nuestro suelo es ácido y algunas bacterias, las neutrófilos, tienen la capacidad de neutralizar el suelo donde se están desarrollando para cumplir esta función. De igual manera, al agregársele este sustrato a las plantas, los microorganismos o bacterias se alimentaban de los compuestos orgánicos, llamándose así heterótrofas, y las que se desarrollaban en temperaturas medias de entre 15 a 40 grados centígrados son mesóficas. Según nuestras temperaturas con respecto a las plantas se establecen entre este rango, entre 15 a 40 centígrados. De cierta manera, las bacterias tienen una capacidad de multiplicarse ya que les permite crear poblaciones muy grandes en tiempos muy cortos, colonizando rápidamente los suelos a degradar. La clase y abundancia de estas bacterias presentes en una fracción de suelo depende de los sustratos que se apliquen y de sus condiciones, tanto como el suelo ácido o como la materia orgánica. Las bacterias tienen un incremento o disminución en el suministro de nutrientes. Aunque cada planta tenía una fotosíntesis muy distinta, la obtención de energía por medio de los electrones fue muy óptima, al igual que la absorción de nutrientes. Con pHs entre promedios de 5 a 8, que variaban mucho por las condiciones climáticas, ya que no eran muy constantes, en algunas semanas el crecimiento de estas era muy lento por esta misma razón, y en otras por la capacidad de su absorción. De las 8 plantas, como la caña de azúcar, el papayo, el cactus y el helecho, de las cuales solo una de cada una de la caña de azúcar, cactus y helecho tuvieron una relación directa de radiación solar. La planta de papayo posee una fotosíntesis de tipo C3, no tolera temperaturas por debajo de los 10 centígrados y el rango óptimo de su desarrollo es de 21 a 33 centígrados. En la caña de azúcar, la fotosíntesis es el proceso fundamental para determinar el 100% de los productos útiles de esta planta, como lo es los azúcares y el bagazo. Por tanto, las hojas son las centrales energéticas para la producción de azúcares en forma de sacarosa, fructosa y glucosa. La clorofila existe en las células de las hojas de la caña, que absorbe la energía de la luz solar, la cual sirve como combustible en la reacción entre el dióxido de carbono de las hojas, toman el aire y el agua que junto con varios minerales las raíces sacan de la tierra para formar así mismo la sacarosa, fructosa y glucosa. Los cactus tienen una fotosíntesis donde absorben y almacenan dióxido de carbono por la noche y esperan hasta el día para completar las reacciones dependientes de la luz. Los cactus son un tipo de plantas suculentas, lo cual es una clase de plantas que en su interior tienen una esponja que almacena mucha agua. También tienen un tejido epidérmico, cubre el exterior de la planta. Allí las espinas de los cactus son sus hojas. De esta manera, los cactus fotosintetizan en el tejido epidérmico, que es por lo que la planta entera es verde. Aunque los cactus consiguen el dióxido de carbono que necesitan por la noche, es necesario para completar este proceso a la luz solar. Este dióxido de carbono que almacenan en la noche en sus células en forma del compuesto químico llamado ácido málico. Durante el día, este ácido es convertido de vuelta a dióxido de carbono con la luz del sol. Las reacciones lumínicas crean energía para el ciclo de Calvin y el dióxido de carbono pueden convertirse en azúcares. Este tipo de fotosíntesis se conoce como metabolismo de ácido de las crasuláceas, debido al almacenamiento de dióxido de carbono por la noche, como un ácido. El helecho en sombra se desarrolla mejor que en el sol. No posee ni semillas ni flores. Se producen por esporas o por plántulas que crecen en sus rizomas. A la hora de su reproducción es muy dependiente de la humedad, que se conserva más en lugares sombreados, con muchos retoños, que la que está en el sol. La que estaba recibiendo rayos de sol constantemente le afectó en su esfuerzo por retoñar, pero su actividad energética fue mayor o más o menos constante hasta la semana 5. Después de agregársele el sustrato orgánico, se reactivó tomando los nutrientes y su metabolismo haciéndose más rápido para así mismo subir el número de esporas o de semillas. Y para la semana 6 ya había nuevos retoños.
Los helechos absorben el oxígeno que se combina con la materia orgánica y se produce dióxido de carbono y energía. Durante el día, estas respiran sin recoger oxígeno del exterior, ya que utilizan el que producen durante la fotosíntesis. Y por la noche, como no liberan oxígeno de su fotosíntesis, tienen que absorber el que está en el aire. Este tipo de plantas se expande muy rápido bajo la tierra en la búsqueda de microorganismos que le puedan promover una vida sustentable, pero ya luego de haber tenido la suficiente raíz, surgir en el aire, así como hay plantas al aire libre en la misma cantidad o más de raíz. Ahora podemos ver una gráfica de dispersión que consiste en el eje X representa el número de semanas con respecto a las tomas de las muestras para las plantas y en el eje Y está el amperaje con respecto al circuito eléctrico de las plantas anteriormente mencionadas. Esta gráfica contiene lo siguiente: el integrante número 1, que es representado con el color azul, es Laura León, y el integrante número 2, que es representado con el color amarillo, es Juliana Jiménez. Pero de cierta manera, en esta gráfica de dispersión, el objetivo era observar que esta energía que se intercambia es una transferencia de energía solar a química por medio de los microorganismos orgánicos, desarrollando así pues la fotosíntesis en el interior de las plantas. Conclusión de las observaciones del proyecto de la celda de combustible. Con respecto a nuestras plantas sembradas, la que obtuvo un mayor voltaje dentro de estas 7 semanas, tanto el mes de abril como el mes de mayo, fue la de caña de azúcar sin radiación solar. Entonces esta consiste en que al estar en un lugar más fresco, lo que va a generar es una menor temperatura y va a haber una mayor influencia tanto en la humedad. Entonces, de cierta manera también va a haber una menor evotranspiración. ¿Qué quiere decir esto? Que aumenta los microorganismos y se conserva como tal la humedad. Y de cierta manera pues también va a mantener la actividad bioquímica y de actividad. Otra de las observaciones que fue muy notoria, tuvo que haber un cambio de una planta de maíz a la del papayo, porque las plantas de maíz están acostumbradas siempre a estar en lugares abiertos, al aire libre, donde tengan gran extracción de tierra. Entonces pues al tener acceso en un área urbana y también en una residencia, digamos, no tuvo gran activación o vida. Entonces lo que se vio fue un marchitamiento de sus hojas y igualmente de su tallo. Y ahora, con respecto a la percepción del integrante número 1, de acuerdo con los resultados de que se tuvo que hacer un cambio de la planta de maíz al papayo por ciertas características tanto físicas como químicas. Entonces, si las plantas, en el caso hablando de la rizodeposición, si las plantas pues se desarrollan en un medio no apropiado, digamos con pocos nutrientes o con baja materia orgánica, debe generar estímulos continuamente pues para intentar adaptarse al medio o bien mejorarla. Entonces, si tenemos suelo pobre, bajo en contenido de materia orgánica, la planta pues va a destinar gran cantidad de su energía en forzar el crecimiento de las raíces para explorar pues nuevas fuentes de energía. Entonces, digamos que cuantos más las raíces y más largas estas, pues hay mayor capacidad para aceptar nutrientes del suelo. Con respecto al resultado del integrante número 2, que es Juliana Jiménez, el cambio físico de las plantas y las que tuvieron mayor evolución fue la planta de cactus a la sombra con un amperaje de 486 y la planta de helecho con un amperaje de 331. Digamos que estas, al permanecer a la sombra, lo que hace es guardar la humedad y hacer un equilibrio entre la parte húmeda y la parte seca. Entonces, al agregarle los desechos orgánicos, que en este caso sería el sustrato, va a haber un cambio muy significativo en la energía. Entonces, debido a esto va a haber una asimilación tanto en parte de los microorganismos de estos desechos y los microorganismos del suelo. Entonces, haciendo que estos compuestos provenientes sean aprovechables tanto para las plantas como los microorganismos de y posteriormente pues también para los retoños de las medias.